Señor inversionista, tenga usted cuidado, en vez de su ganancia tendrá algo quemado. Señor capitalista, tenga usted cuidado, no tenga que cruzar el mar a nado, porque el pueblo borinqueño está pronto a despertar. Maribra me había pedido que fuera a Moscú a un evento que tenía el Consejo Mundial de la Paz y que pues querían enviar una representación de Puerto Rico que tuviera algún nivel, y yo era legislador. Y cuando regresamos de Moscú, me entero de que la Asamblea Constituyente del Movimiento Socialista Popular se había elegido un comité timón y que me habían elegido a mí en ausencia. Entonces yo escribí una carta de que rechazaba eso. Me lleva a pensar, y creo que con certeza, de que el PCP era la organización que tenía la capacidad mayor de adelantar la lucha de independencia. Y finalmente decido afiliarme, y el 11 de enero del 1975, que era el día del natalicio de Hostos, el PCP lo celebraba porque era la fundación del MPI, y en esa actividad es donde ponen las bombas que matan a Ángel Luis Charbonnier y a un obrero. Había un liderato del MPI y un liderato que había abandonado al PIB, que habían logrado mucha influencia política en Puerto Rico. Juan había logrado mucha influencia política. Carlos Gallizá había logrado mucha influencia política. Porque Carlos, con motivo de las elecciones del 72, viene a ser representante de la Cámara. Y es un buen representante de la Cámara, un hombre de gran actividad en la Cámara, de una actividad de denuncia y de cuestionamiento muy importante. Y entonces, pienso yo, eso lo tendrá que explicar mejor Juan en su oportunidad, pienso yo que ellos consideraron que ellos ya podían trascender el movimiento, convertirse en partido y llegar al Parlamento, que es una posición respetable. Yo acababa de salir de toda esa lucha interna en el PIB y de las guerras internas del PIB, y empieza a darse en el PCP unas divisiones y unas diferencias sobre esa visión electoral. Se va a un congreso y se plantea por la dirección, por Maribra y otros, comparecer a las elecciones, inscribirse el Partido Socialista como partido electoral, etc. Yo, que apenas llegaba al PCP, me opuse en ese congreso y hubo un debate grande en aquel congreso. Recuerdo que Edwin Reyes, Radamés Acosta, Elio Castro y otros tomaron turno en contra de la participación electoral. Y algo que en aquel entonces ya estaba casi planchado por la dirección, pues fue sorpresivo que obtuviéramos nosotros un respaldo en contra de la participación. Siempre recuerdo que después de la votación, algunos de la dirección se quedaron muy molestos conmigo por haber asumido esa posición, pero siempre recuerdo que Juan vino donde mí y me dijo: muchachos, si tú sigues ahí, hubieras ganado la votación, porque aquí lo que hay que hacer, todavía recuerdo, dice, rascarnos así un poquito y todos somos nacionalistas, albizujistas, en contra de las elecciones. Ese momento fue muy interesante en la historia política de Puerto Rico, porque el tribunal sentaba, primero, que le quitó el poder que históricamente habían tenido los partidos del control del organismo electoral.
Por lo tanto, para un partido nuevo, marginal a ese establishment que se había formado ya, pues ahí encuentra una oportunidad interesante de crecimiento, en el sentido de que el Tribunal Electoral se había profesionalizado, había desarrollado toda una serie de sistemas de trabajo que aseguraban la equidad a cualquier partido, indistintamente si era un pequeño partido como el Partido Socialista o uno de los partidos más grandes como el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular. Así que pudo aprovechar esa coyuntura, tener acceso a los mapas, a los distritos de inscripción, a una serie de materiales que le dieron la posibilidad de insertarse electoralmente. Claro, la jornada para inscribir ese partido es en sí una campaña intensa y extensa que representaba un esfuerzo descomunal que ahora yo dudo que se pueda llevar a cabo sin la presencia de unos centenares de cuadros, como contábamos nosotros, que eran capaces de los mayores esfuerzos y sacrificios para cumplir las metas. Todos nosotros participamos en la recolección de firmas para inscribir al partido. Fue un esfuerzo enorme, un poco pretencioso, si se quiere, porque se pretendió constituirnos en un partido electoral nacional con toda la energía que eso supone en una dimensión de trabajo político que está diseñada para los grandes partidos con muchos millones de dólares. El PCP tomó unas decisiones importantes, proyectó una presencia, el propio compañero Juan fue candidato, Gallizá fue candidato, Pedro Gran fue candidato, yo fui candidato a alcalde de Fajardo, yo entonces dirigía la zona de Fajardo, ya había dejado la universidad. En el caso mío y en el caso de otros compañeros que eran asambleístas municipales, habíamos desarrollado una tendencia antielectoral o antielectoralista durante el debate en el PIB. Porque una de las cosas que vimos era que el PIB iba a caer en lo mismo que había caído el PIB en la década del 50. Es decir, el PIB tuvo una época de gran actividad en las elecciones del 72, pero a partir del 76 empiezan a cambiar un poco su estilo y su efectividad con las masas puertorriqueñas, y eso pues yo creo que fue uno de los factores que alienta sobre todo a Juan y a Carlos a renovar la lucha en el Parlamento. En las elecciones del 76 fueron unas elecciones, vamos a decir, peculiares, porque se dan dentro de un contexto económico muy, muy duro para el partido de gobierno. Se dio lo que se llamó en inglés el stagflation, la combinación de inflación con recesión económica, ¿no? Se supone que esas cosas no ocurrían. Tuvo el aumento, gran parte es producido por el aumento en el costo inusitado, en el costo del petróleo. Fueron años de contracción económica, así que a un país que había estado acostumbrado a que al menos en el plano económico su economía y sus recursos disponibles aumentaban todos los años. Así que es una elección que la coyuntura económica le da un cariz especial. Y había una gran simpatía de la población, y había una gran simpatía de la población por el periódico Claridad. Claridad llegó a ser diario en Puerto Rico. No había subsidio para Claridad, el único subsidio era el apoyo que le daba la gente. Así que eso habla de un momento en Puerto Rico muy especial, muy particular. Nosotros en el 75, si no me equivoco, fundamos el periódico Banderas Rojas. Sabíamos que en el independentismo habían otros periódicos, ¿verdad? Y otros mecanismos de propaganda. Pero entendíamos que faltaba un periódico que llegara directamente a los centros de trabajo, a los centros de estudio, a las comunidades, y le comunicara de manera sencilla los planteamientos socialistas que nosotros habíamos desarrollado. El Partido Socialista, el MPI y el Partido Socialista nunca fueron los únicos movimientos que existían, ¿verdad? Siempre hubo desprendimientos, a veces del mismo MPI, del Partido Socialista, del PIB, y se formaban otros grupos
que eran grupos relativamente más pequeños, pero que tenían cuadros políticos notables, tenían publicaciones y había una presencia de ellos en sectores a veces destacados, de laborales incluso. En aquel momento las relaciones entre el PCR y el PSP eran horrorosas. En las marchas hubo incidentes entre gente de ambas organizaciones. El PCR, por ejemplo, adoptó la política de en todas las actividades que hacía el PSP. Iba a repartir el boletín del PCR, incluso muchas veces criticando la actividad que se estaba convocando. Hubo encontronazos serios en algunas movilizaciones. De hecho, el Partido Socialista no ayudó a que se desarrollara una dialéctica de unidad, porque muchas veces por su carácter mayor de mayor presencia, hablaba de una dialéctica grupuscular, de los pequeños, hablaba de estos movimientos como grupúsculos, muy despectivamente, cosas que los grupos pequeños resentían extraordinariamente, ¿verdad? El PSP tenía una consigna que, por ejemplo, la jíbaros sí, yanquis no, y nosotros le voceábamos al lado la consigna obreros sí, burgueses no. El PSP tenía la consigna que era Puerto Rico necesita un partido socialista, y nosotros le voceábamos al lado Puerto Rico necesita fuera los revisionistas, porque nosotros los considerábamos revisionistas a ellos. Y por ejemplo, en las actividades del PSP, el PSP movilizaba a su comité de disciplina para mantener un control de su actividad. Nosotros íbamos a las actividades de ellos con un comité de disciplina para defendernos del comité de disciplina de ellos. O sea, la situación era una situación de mucha tirantez. Logramos aglutinar a una gran cantidad de compañeros, realizando diversas tareas políticas, no exclusivamente para actividades militares, sino compañeros que sus actividades estaban con la lucha del pueblo, en diferentes luchas sectoriales o de reivindicaciones populares, desde sindicales, la lucha por la mujer, comunales, todo ese tipo de cosas. Fue una organización muy grande. ¿Qué pasa en el 75-76? La gran organización que yo te mencioné, que tenía frentes políticos, una vez nosotros nos retiramos, comienza a dividirse. Así que de la gran organización surgen los voluntarios, la organización de voluntarios por la Revolución Puertorriqueña. Ese grupo se retira también y se constituye como organización. Y entonces se crean las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, FARP, también, que tenían su publicación y comienzan a operar de forma independiente. El PRTP, Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, que está creado dentro de la concepción de que era necesaria la concepción del partido, de que el partido debe tener bases y raíces en el pueblo, que es el pueblo que lo debe conformar, y vamos eliminando esa visión mesiánica vanguardista que había en la concepción esta foquista de querer hacer lucha armada, y con la lucha armada el pueblo se va integrando y toma conciencia. No es tanto así, aunque uno pueda querer un poco de esto en algunos momentos, con algunas acciones. Y además se retiran también, o ocurre en cisma, con muchos de los frentes políticos que tenemos en ese momento. Por lo tanto, de la gran organización, lo que surge es como si hubieses picado a una estrella, ¿verdad? Que le picas una punta a una estrella de mar y de ahí lo que surge es otra estrella. Así que cada cual creó su propia estrella.
cancelamos en el proceso. De alguna manera reproducimos el esquema del que habla Vargas Llosa en el libro de la historia de Maita, ¿no? Donde éramos 10, tuvimos una lucha intensa, ganamos porque prevalecimos 6-4 y tenemos más cohesión ideológica, pero tenemos 4 personas menos. Y en la próxima división de los 6, pues ganamos de nuevo porque somos 4, pero perdimos 2. Y eventualmente en el caso de la HIU terminó disolviéndose como organización más o menos para el verano del 75. Y en el caso de la FUPI, que al igual que nosotros, básicamente tenía organización en todos los recintos universitarios y pasó a ser una organización de carácter nacional, donde cada uno de nosotros teníamos un comité central nacional, teníamos una comisión política nacional, había un comité central a nivel de recinto, una comisión política de recinto. Toda esa visión integradora del movimiento estudiantil, tanto en sistema público como privado, pues se perdió en esas luchas, te diría a ti, desde el año 72 al año 76. Cuando llegué a Puerto Rico, yo sabía que yo era independentista. Lo que pasa es que no entendía muy bien la diferencia entre PIP y PSP. Porque si el PIP era socialista y democrático y el PSP era socialista y creía en la democracia socialista, ¿cuál era la diferencia de estas terminologías? Y eso pues me parecía muy confuso. Y finalmente pues me pareció, hice muy buenos amigos dentro de los círculos que había con quienes me desenvolví en aquella época, que estaban entonces en el PSP. Desgraciadamente muchos están ahora en el Partido Popular y son corazón del rollo del colonialismo. Pero gente muy buena. Y entonces me pareció que el PIP se adaptaba más a mi forma de ser. No se me hacía tan difícil la jerga. Y me parecía que utilizar aquella jerga de el avance arrollador de las masas y el espiral ascendente y el resquebrajamiento y esta serie de cosas era algo que nadie entendía. Yo tenía dificultad en entenderlo y me parecía que era una barrera. Y en el PIB pues era gente, si quieres llamarle así, o sea, me parecía que era más normal la vida, ¿no? Y pues los jóvenes pues nos juntábamos y no siempre hablábamos de política, a veces nos poníamos a hablar de las muchachas y hacer chistes no muy sanos a veces, y eso pues me parecía que era más apropiado de la gente de mi edad y me sentía pues más cómodo en ese momento. Este clima de la revolución inminente, las tomas del poder inminente en muchos sitios, el auge de las luchas revolucionarias en el resto de América Latina, cierto o falso, pues es lo que le da ese ambiente de inminencia, de situación que está por dar sus resultados finales no solo en América Latina, sino particularmente también en Puerto Rico y particularmente dentro del PSP. La mejor expresión de esa masificación de la idea del socialismo entre los trabajadores puertorriqueños se dio en la asamblea que celebró el partido en el Coliseo Roberto Clemente, donde se llenó de tepe en tepe el Coliseo con unas 10.000 personas, y eran 10.000 personas proclamando la ideología socialista, con retratos de Albizu y del Che presidiendo la ornamentación que se había hecho del local, lo que significaba la fusión de la idea del nacionalismo puertorriqueño y del socialismo latinoamericano. Eso fue una llamada de alarma para el sistema represivo norteamericano, que tuvo consecuencias diversas.
el sistema se tenía que sentir amenazado, porque había una militancia en la calle extraordinaria. El Partido Socialista era un partido que en un momento llamaba a un piquete en cualquier punto de esta isla. Y allí estaba Maribra dando un discurso extraordinario con su capacidad discursiva realmente sorprendente y por su solidez, ¿verdad? Y se metían 1.000 personas, 1.500 personas. Era una cosa realmente, una capacidad de movilización. Era como una pequeña digo en relación al resto de la población, pero una pequeña pero efectiva fuerza militante de denuncia y de propaganda que se estaba planteando vincularse con las luchas laborales en Puerto Rico. O sea, ese es el proceso. Yo estaba en la legislatura y estaba de hecho en una vista de una comisión cuando me pasaron un papel diciéndome que habían asesinado a Chagui. El asesinato del hijo del secretario general del PSP, el licenciado Juan Maribra, ¿sabes? La gente todavía trata de decir, no, pues eso fue un accidente, una persona que estaba loca. ¿Y por qué al loco no le dio con el hijo de otro? O sea, es evidente que todo eso es una canalización hacia un asesinato con motivaciones puramente políticas en contra de una persona, diría yo, hasta políticamente inocente, porque era independentista, era un pero no era un participante activo de la política. Aparentemente por la seguridad extrema que tenía Juan Mari, brindada por nuestra organización, pues ellos no vieron las condiciones apropiadas para actuar directamente contra Maribras, o ya fuera también por razones políticas. Juan Mari era el candidato a gobernador por el Partido Socialista en ese momento ya oficialmente. Había sido decidido en diciembre de 1975. De manera que atacaron a su hijo, a Chagui. ¿Cuánta saña se puede generar que lleve a hacer daño tan directamente a una familia de dirigentes independentistas? Y un poco pues golpea a uno y le recuerda cuánta maldad puede haber encerrada, ¿no? Para tratar de afectar las luchas anticoloniales en Puerto Rico. La consternación de los militantes, no tan solo por lo que significaba para el dirigente principal, sino inclusive la preocupación de que el asesinato político se instaurara como un método de tratar de impedir el desarrollo, el fortalecimiento de la lucha por la independencia y el socialismo en Puerto Rico. Hubiera sido tan fácil desatar medidas de represalia, porque existían las condiciones, existían los recursos. Y sin embargo, Juan toma una posición de altura histórica, de asumir el sacrificio de una forma muy recia, ¿no? Reafirmando toda su humanidad, y dice que había que convertir ese martirio en heroísmo y seguir adelante con unas luchas y con unos principios. Y no cae en una provocación fácil. Y posiblemente esa era una de las motivaciones detrás del asesinato político. Provocar una confrontación violenta entre sectores independentistas y otros sectores. Definitivamente eso fue un golpe grande para el movimiento, y también, y lo tengo que vincular así, en el 1976 hubo otro golpe grande, que fue el golpe de Mata de Plátano, que obviamente tuvo un impacto dentro del PSP cuando el gobierno de los Estados Unidos se incauta de miles de libras de iremita en una finca en el barrio Mata de Plátano en Luquillo,
y le adjudicó la posesión del mismo al PSP y específicamente a varios de sus militantes, entre ellos miembros del Comité Central. Mata de Plátano era un punto de trasiego para llevar los explosivos a otro lugar. Lo que pasa es que entendíamos que había sido detectado el lugar donde estaban guardados, en un lugar cercano a Caguas. Y decidimos buscar un lugar donde llevar los camiones para de ahí tomar un contrachequeo y partir hacia el lugar donde definitivamente se guardarían, que ya estaban listo ese sitio. Y esa casa de Mata de Plátano era una casa de un independentista a quien pues no se le indicó exactamente de qué se trataba, pero que era algo sumamente peligroso. Y no se tomaron ciertas medidas, y entonces unos jóvenes que hace muy poco tiempo nos enteramos que resultan ser también jóvenes independentistas, vieron un movimiento extraño en la casa de su amigo y conocido y pensaron que se estaba llevando a cabo un robo en esa casa y llamaron a la policía. Y ahí detectan entonces el cargamento de explosivos, ¿no? Y la historia pues ya es conocida, lo que ocurrió de ahí en adelante. En esa operación estaban participando cerca de 10 o 12 compañeros. Solamente fueron detectados los 4 compañeros que fueron finalmente arrestados, que fueron Adelita Acevedo, Elías Castro, Luis Medina y Edwin Meléndez. Eso pues tuvo un efecto muy adverso, muy negativo en el seno del Partido Socialista, un factor sumamente desmoralizador. Era una operación directamente dirigida por este servidor y he asumido para la historia la total responsabilidad de los errores cometidos en esa operación. Esa situación, la situación de represión y de persecución que se creó producto de ese allanamiento y de esa incautación y de los arrestos, aceleró el proceso de faccionalización del PSP. Lo que sí recuerdo, y que nunca dejará de impresionarme, cuando volví en el 75, que llegué a la universidad a enseñar, a la Facultad de Derecho, y le pregunté a algunos amigos que cómo andaban las cosas, que qué había pasado. Y recuerdo que algunos me dijeron, recuerdo como ahora, me dijeron, Rubén se quedó con los brutos. Recuerdo. Era gente que había estado en el PIB, que habían sido parte de los más radicales, de los que querían que el PIB se transformara más rápidamente en un partido más de izquierda o de una izquierda más pronunciada, que también coincidía con gente que tenían sus enfrentamientos con Rubén por problemas de liderato, o porque pensaban que el estilo de Rubén era muy autoritario o lo que fuera, y que eran en ese sentido pues un poco adversarios internos a su manera. Y recuerdo que esas personas estaban convencidos de que las luchas que habían ocurrido dentro del PIB en esos años habían dejado a Rubén solo, fundamentalmente con un poco el remanente de los viejos gilbertistas que quedaban, y que tan pronto viniera la oportunidad electoral de que se midiera todas las fuerzas contestatarias con el PIB en el independentismo, que ahora pues se iban a unir bajo el nombre de Partido Socialista puertorriqueño, y donde convergían no solamente las fuerzas que habían estado activas en el MPI, sino que también esas otras fuerzas que habían pasado por ese PIB post-68, que luego se habían desencantado, habían peleado por lo que fuera, y un poco habían ya dicho, pues del PIB ya no queremos volver a saber, y todas esas fuerzas se unieron en el año 76. Ante el planteamiento nuestro de abstención electoral en las elecciones del 76, la Liga Socialista hace un acercamiento con nosotros
para ver si es posible que coordinemos algún tipo de trabajo antielectoral. Nosotros le planteamos que ya nosotros tenemos una campaña más o menos definida, pero que no hay ningún problema. Nos reunimos, discutimos y acordamos crear el frente antielectoral. Y ese frente funcionó durante las elecciones de 1976. Y en aquel momento nosotros éramos antielectorales. El MIRA, los comités obreros, la nueva organización que se estaba creando y finalmente, inicialmente, el PRT, que en ese entonces no es PRT machetero, es solamente PRTP, Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños. El candidato a gobernador en aquel entonces fue el licenciado Juan Mari Brás, si mal no recuerdo, y el candidato a gobernador por el PIB fui yo, que era entonces senador, y que opté por la candidatura a la gobernación en el 1976. Esas elecciones fueron en un sentido un plebiscito entre los independentistas. La gente debe recordar eso, pero algunos no lo recuerdan. El Partido Marxista-Leninista sacó 10.000 votos, independentistas, marxistas-leninistas, y el Partido Socialista Democrático, el PIB, sacó 83.000 votos. Eso fue lo que sucedió en las elecciones del 76. Y vuelvo a repetir, la única forma de medir cuál era el apoyo a una u otra línea es esa. El PCR tomó la decisión en el año 72 y en el año 76 de instruir a su militancia de que votara por el PIB. De hecho, yo tuve una discusión muy fuerte con mi hermano mayor, porque en el 72 yo le hice muchas críticas a mi hermano con relación al PIB, y él votó PIB, pero después del 72 le hice muchas más críticas con relación al PIB, entonces ya llamándolo a que no votara por el PIB, y cuando vino la determinación del PCR de que se votara PIB, la militancia, y se enteró que yo había votado PIB, pues por poco me come, porque a base de lo que yo venía discutiendo con él por 4 años, él había decidido no votar por el PIB. Pero esa fue la instrucción que se bajó, y nosotros teníamos en ese momento una visión rígida de centralismo democrático. El PIB subió y el PSP sacó 10.000 votos. Yo creo que estuvo en un momento de mucha y buena tensión el independentismo. Hubo 10.000 personas que votaron por mí para gobernador, y eso no es poca cosa en una colonia. Esa es la base cuantitativa, diríamos, del apoyo al socialismo marxista-leninista en aquellas elecciones. Y eso era el 1%. Con la dictadura del proletariado como programa, eso fue un logro espectacular que ni cuenta nos dimos. Es cuando más votos ha sacado el independentismo en unas elecciones en los últimos 30 o 40 años, en el 76, la suma del PIB y el PSP, yendo por separado. Los candidatos a representante y senador, creo que Pedro Gran y Carlos Gallizá ya han obtenido en promedio unos 30.000 votos. Yo creo que eso fue un logro positivo para el PSP. No en PSL, que nosotros lo consideramos, no estábamos de acuerdo, ¿verdad?, en que se participara. En el caso del PIB, aunque tuvo un logro en términos de números, no logró representantes ni senadores en el 76. O sea, la representación se interrumpió hasta 1984, que es que entonces David Noriega vuelve a ser electo como representante. Surge el liderato de Carlos Romero Barceló, ¿no?, que toma el liderato del PNP después de las elecciones, después de la derrota electoral de Luis Ferré en el 72. Y que era un líder enérgico. Es la primera vez en muchos años en que el movimiento estadista tiene otra vez un líder político enérgico, fuerte, ¿no? O sea, que le añade, además de los votos que pueda traer la opción de la estadía en sí, la presencia fuerte, la personalidad fuerte del líder. Decidimos redoblar esfuerzos, veíamos más cerca la necesidad del desarrollo de la estructura armada,
veíamos que el ambiente legal se estaba reduciendo cada vez más y que ya para el 1977, 78 posiblemente, habría en Puerto Rico una nueva situación política donde la legalidad pues sería bastante precaria. El Partido Socialista entró en una serie de problemas internos que llevaron a que muchas personas salieran del partido, algunos volvieron al Partido Independentista, otros quedaron al margen y empieza otra vez ese proceso de fragmentación y de dispersión, ¿verdad?, que tanto ha caracterizado la lucha independentista. Que se desprenden del partido a veces secciones enteras, ¿verdad?, como la sección de San Juan, la sección de Cagua, que hay un debilitamiento profundo de lo que es el movimiento este que yo he descrito, que tiene una militancia realmente sorprendente y que hizo unas aportaciones indudables, ¿verdad? Y quizás la aportación mayor es haber propagado las ideas socialistas y haberlas haber hecho que el país asimilara esa presencia. Yo recuerdo una columna de Mario Braz que fue clave, que decía que el marxismo había llegado a Puerto Rico para quedarse. Ojalá que recordara eso todavía, ¿verdad? Después de la crisis del bloque soviético, pues todo parece que se acabó, pero no se ha acabado, la cosa está reestructurándose. Entonces estos grupos pequeños, cuando el PSP entra en crisis, yo creo que hubo en el país la ilusión de que ahora es que estos grupos van a crecer. Pero no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Los procesos históricos son más complejos y cuando un movimiento entra en crisis puede ser que la crisis sea más general y que abarque otros renglones. Y yo creo que ahí se rompió una especie de, yo no sé cómo llamarlo, pero yo pienso que todas las organizaciones políticas están un poco lastradas por sus orígenes. De la misma manera en que muchas veces muchas de las dificultades o errores que ha cometido el PIB se deben a que nació como un partido desprendido del Partido Popular. De la misma manera yo pienso que otros sectores del independentismo en Puerto Rico que tienen sus orígenes como desprendimiento del PIB, siempre implícitamente han tenido como proyecto político tratar de sustituir al PIB como la corriente principal del independentismo en Puerto Rico, un poco pensando, caramba, si es porque creíamos que debía ser sustituido que no fuimos, pues nada más natural que persistamos en tratar de lograr eso. Y yo creo que en ese sentido, cuando en el año 76 esa coalición de independentistas no del PIB se quedaron tan cortos de ese proyecto de sustitución, yo creo que eso tuvo unas consecuencias muy, muy malas, porque pienso que mucha de esa gente, no todos, pero muchos de esas personas, un poco como que perdieron la fe en la posibilidad de la independencia y entonces empezaron a pensar que solamente a través de algún entendido con el Partido Popular se podía hacer algo. Y yo creo que mucha de esa gente que en el 76 tuvo esa mala experiencia, en vez de persistir en, si es que querían sustituir al PIB como corriente principal, persistir en sustituirlo, hacer más esfuerzos, pues, trabajar más, buscar más gente, qué sé yo qué. Lo que hicieron fue que un poco como que gravitaron hacia, sí, seguían planteando que eran independentistas, pero en la práctica, realmente puesta siempre todas sus esperanzas en que el Partido Popular ganara y que de alguna manera el Partido Popular les proveyera algún tipo de oportunidad de influenciar el desarrollo de la vida del país. En la década del 70 vienen entonces este rompimiento. Yo creo que porque es una lucha muy difícil y hay muchas formas de conceptualizarla. Y todavía hay algunos grupos o personas o inclusive personas muy influyentes que piensan que realmente el independentismo es la parte redentora del autonomismo y por lo tanto debe ayudar al Partido Popular. Y esa visión, que no era la de don Pedro, ciertamente no es la del PIB, ha tomado muchas manifestaciones. En un momento dado, pues le podían llamar el marxismo-leninismo o le podrían llamar la sociedad civil.
En otros momentos le podían llamar de otra forma, ¿no? Pero yo creo que son parte de lo mismo, de esa búsqueda de movimiento para encauzar la nacionalidad hacia la obtención de su soberanía. De Frente Unido 0 votos, cuando más votos hemos obtenido es cuando fueron 2 partidos, tuvimos 2 turnos en los debates. Fue en el 76, 10.000 votos eran muchos votos para un partido como el PSP y el PIB subiendo. Esas cosas que ponen a uno, ¿verdad?, a revisar políticas, porque... O sea que en ese sentido coincidimos con que para el PSP fue un logro, pero yo creo que hubo un logro mayor del PSP en esa campaña, y que nosotros, a pesar de que no coincidíamos con la táctica electoral, tenemos que reconocerlo. El PSP hizo una campaña de mucho impacto a nivel de los trabajadores. Yo creo que esa ha sido la campaña de mayor impacto político en los trabajadores, que se ha hecho incluso superior a la que hicimos nosotros en el 72, porque la del PSP estuvo dirigida principalmente a las luchas de los trabajadores. Mirándola ahora, casi 30 años después, a nuestro juicio fue importante, fue positiva, abonó al movimiento, pero me parece que en aquel momento tuvo un efecto negativo inmediato, porque no se pudo explicar o no se pudo plantear de una manera coherente la vinculación de ese método de lucha con otros métodos de lucha. Y obviamente se creó la visión de que eran excluyentes, y que un sector grande del PSP que se salieron del PSP en ese momento luego del resultado electoral. Me parece que lamentablemente para el PSP no pudo manejar esas contradicciones internas, no pudo darle armonía a esos planteamientos aparentemente incoherentes, pero incoherentes no, antagónicos, pero que para nosotros no lo eran, y marca, a mi juicio, el resultado electoral con el declive, con el decaimiento histórico que después sufrió el PSP hasta que se extinguió. En esos años también, en principios de los años 70, se desarrollan en Puerto Rico una serie de acciones contra empresas norteamericanas e instalaciones norteamericanas en Puerto Rico. Correo, el aeropuerto, tiendas norteamericanas en Puerto Rico, que bueno, fueron quedando como una expresión, ¿verdad?, de un sector que quería demostrar con una vía distinta a la que estaba usando el Partido Independentista o el MPI y luego el Partido Socialista, que eran mucho más integradas a las luchas populares y a la vida cotidiana, con unas gestas heroicas. Y yo creo que parte de las razones, ¿verdad?, la división que se da después en el Partido Socialista tiene que ver con la posición frente a esas acciones. CAL, luego los macheteros, distintos tipos de grupos que aparecían en escena, una especie de apariciones fugaces, ¿verdad?, pero que nunca se tenía muy claro de cómo se articulaban, de dónde estaban. Entonces creo que buena parte de la discusión en el independentismo se generó sobre qué tipo de posición tomar frente a esos actos. Y ello contribuyó a que el Partido Socialista también tuviera un proceso de fragmentación. Se citó, una vez pasaron las elecciones, a una reunión de la Comisión Política, que se llamó la Comisión Política Ampliada, donde la Comisión Política de 12 miembros pues se amplió a cerca de 20, incluyendo otros miembros del Comité Central. Allí pues tuvimos un fin de semana reunidos, donde cada cual hizo sus planteamientos. El compañero Juan Maribraz trató de centrar el diferendo en lo que él llamaba las posiciones estalinistas de Genaro Rentas. En mi caso yo planteé en la forma en que se está implementando los objetivos principales aprobados reiteradamente Congresos
tras congreso en el aspecto organizativo, en el aspecto de la política organizativa. Y el planteamiento de que producto de esto y el desarrollo también de una estructura semiclandestina en el seno del partido para poder enfrentar con eficiencia el cambio que pudiera darse en el futuro, donde se nos está construyendo cada vez más el marco de acción legal. Y por el contrario, lo que se está haciendo en la práctica es haciendo trabajo en torno a las campañas electorales. Hemos estado 3, 4 años en una campaña electoral, primero inscribiendo al partido y luego en la campaña propiamente dicha, abandonando el trabajo organizativo, el trabajo paciente, el trabajo que requiere mucho tiempo y que no tiene el clamor de la actividad pública, como es el trabajo organizativo. Ese era nuestro planteamiento principal. El discurso sobre la revolución socialista y el confrontamiento directo con el imperio y el capital decayó. Frustró a muchos de los militantes, muchos de los cuales se habían preparado para participar en el proceso de esa naturaleza, y se dio un proceso de movimiento callado de esos cuadros, desde el PSP hacia los macheteros. Como sabes, el PRDP fue la organización de la cual sale el Ejército Popular Boricua, que durante los años, fines de los años 70 y los años 80, tuvieron un impacto importante en nuestra lucha. Durante la práctica de los macheteros, desde el 78 hasta el 83, que es que dura el Ejército Popular Boricua machetero, el primer Ejército Popular Boricua machetero. Lo digo así, pues te voy a explicar por qué. Todo lo que hubo de parte nuestra fue una concepción de propaganda armada. No había la intención de buscar un enfrentamiento militar, porque nosotros conocemos cuál es nuestra realidad militar. Así que no podemos estar buscando enfrentamientos con los cuales nosotros no podemos, en las cuales nosotros no podamos salir victoriosos. Principio elemental de la guerra, ¿no? Usted debe aspirar a tener mayor potencia de fuego, mejores fuerzas que el enemigo, se busca un enfrentamiento. Así que todo lo nuestro fue más bien expresión política armada. Yo creo que una de las cosas que distinguió esa lucha en ese momento fue la vinculación de las acciones políticas militares con luchas sociales que se estaban dando. O sea, no eran acciones aisladas, no eran acciones aventureras, y sí había un razonamiento político detrás de cada una, vinculándolo con una lucha política y con una visión político-organizativa de crecimiento detrás de cada proyecto armado que se llevó a cabo. Obviamente, lo que no se conoce públicamente era el trabajo organizativo que se vino haciendo en diferentes áreas, principalmente en el sector obrero y en el sector estudiantil. Hoy yo te puedo decir que la mayoría de la dirección y de los cuadros principales del PRDP y del EPB venían de la clase obrera, y muchos inclusive estaban vinculados al movimiento sindical. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee, fuera Yankee, cojón, fuera Yankee, fuera Yankee, cojón, fuera Yankee, fuera Yankee, cojón.